Amén, mi hermano. ¿Qué tal si leemos unos versículos y ustedes tienen sus Biblias y leemos unos versículos de Apocalipsis y de Romanos? Podemos leer Apocalipsis 3:21. ¿Alguien lo puede leer? Tal vez Juan Carlos o alguien. Luego alguien puede Am- leer Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Primero Apocalipsis 3:21. Listo. Y si quieren apuntar Amén. Apocalipsis esos 3:21. versículos. Sí. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Amén. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Amén. ¿Qué tal Apocalipsis 12:11? Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Amén. ¿Y qué tal Romanos 8:35 y 37? No, Romanos 8:35 y 37. Amén. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del Amén, amor de hermanos. Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? 8:37. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor, queridos hermanos. ¿Me escuchan bien? Amén. 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 Vamos a compartir una palabra hoy que tiene que ver con los vencedores, como el himno nos lo acabamos de cantar. Y lo primero que tenemos que ver es que el Señor ya venció. En Apocalipsis 3:21, como yo también he vencido. Él es el vencedor, Él es el único vencedor, queridos hermanos. Y este único vencedor está en nosotros. Alabado sea el Señor. Por eso es que podemos vencer, porque aquel que ya venció está en cada uno de nosotros como el vencedor. Dígale, hermanos, a su vecino, el vencedor está en nosotros. No los escucho, pero los veo. Sí. Por eso es que podemos decir que... Amén, hermano. El vencedor está en nosotros, Jonathan. Amén. Y por eso es que él pudo abrir los 7 rollos, el rollo de la economía de Dios, y el rollo de la economía de Dios y los 7 sellos, porque él ya venció. Él es el único vencedor en el universo, y él está produciendo sus vencedores. Él es el vencedor en nosotros y nos está haciendo cada día más iguales a él. Y por eso, hermanos, en Romanos 8:37 dice que en todas estas cosas, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro o en espada, somos más que vencedores. Yo estoy tan contento, hermanos, somos más que vencedores. Ni siquiera somos vencedores, sino somos súper vencedores. ¿Cómo les parece, hermanos? Alabado sea el Señor. Así que vamos a compartir, hermanos, acerca de este tema. Y lo primero que les quiero compartir es 2 palabras, una de Watchman Nee y una de Witness Lee. Watchman Nee dijo por allá en los años, en la década de 1930, dijo que qué privilegio que vivimos en el tiempo más privilegiado y podemos hacer lo máximo por Dios. Así que estamos al final de la era, queridos hermanos y hermanas, y podemos hacer lo máximo por Dios. Es un privilegio que estemos ahora muy cerca del regreso del Señor. Y también el hermano Witness Lee nos dijo
en los últimos mensajes del estudio Vida de Efesios, esto que nos dijo Watchman Nee, él lo dice, les voy a dar 3 libros para que los apunten, por favor, y los podamos leer todos juntos, o al menos algunos capítulos. Esto de Watchman Nee, él lo dijo en la Iglesia Gloriosa, en el apéndice. Hermanos y hermanas, leamos todos el apéndice de la Iglesia Gloriosa que se refiere a la última parte de esta era. Y allí en ese último capítulo, en ese último apéndice, el hermano Watchman Nee nos habla acerca de que estamos en el tiempo más privilegiado de la historia humana. Y luego, hermanos, en el mensaje número 95 del estudio Vida de Efesios, pueden darse en cuenta tan glorioso eso, hermanos. Creo que el estudio Vida de Efesios, un libro de 6 capítulos, tiene 98 mensajes del estudio Vida. Eso es asombroso, hermanos. De solo 5 o 6 capítulos de un libro, tenemos 98 mensajes y cada mensaje es una piedra preciosa. Pues bien, hermanos, uno de los últimos mensajes en el mensaje 95, al final del mensaje 95, el hermano Witness Lee dice, qué privilegio es estar vivo en esta era. Qué privilegio, hermanos. Estamos en el mejor tiempo de la historia del universo, porque podemos traer de regreso a nuestro amado Señor Jesús. ¿No quieren ustedes ser parte de esos, hermanos, de ese remanente precioso que quiere traer de regreso a nuestro amado Señor Jesús? Yo sí quiero, hermanos. Yo sé que ustedes también quieren. Para eso estamos aquí. Ese es nuestro propósito en nuestra vida. Ese es el significado de nuestra vida humana. Poder traer de regreso al Señor, ser parte de ese remanente que es un tesoro especial para Él. Y además, poder tener el privilegio de las eras, de poder ser parte de las primicias. Esas primicias que ascenderán al Padre pronto para hacer la satisfacción del Padre. Oh, queridos hermanos y hermanas, ustedes todos están jóvenes allí y estoy absolutamente seguros, hermanos, que todos ustedes estarán vivos a la venida del Señor Jesús. Yo también espero estar vivo, hermanos. Y yo sé que mi hermano Edgar y mi hermana Gloria también queremos estar vivos para la venida del Señor, porque no falta mucho tiempo, falta poco tiempo. Estamos preparándonos. El Señor está preparando su novia en este tiempo de restricción para que podamos disfrutarlo al máximo, para que podamos absorber, profundizar en nuestras raíces, esas raíces, esos raíces capilares que podemos profundizar en Él para disfrutar sus riquezas, para pasar un tiempo íntimo en comunión con Él y unos con otros, y de esa manera el Señor nos embellece y nos quita toda mancha y arruga, nos hace tan perfectos y tan hermosos como Él es tan perfecto y hermoso, su amada novia. Alabado sea el Señor. Y entonces, queridos hermanos, y hermanas, queridos hermanos y hermanas, en nosotros debe existir esta aspiración de llegar a ser vencedores. Podemos decirle al Señor, gracias Señor que tú vives en mí, tú eres el vencedor a mí, y quiero ser uno de tus vencedores. Quiero ser parte de ese remanente precioso, de esa minoría que está dispuesta a pagar el precio para traerte de regreso, para satisfacer el deseo de tu corazón. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, les quiero compartir algo muy precioso. Cuando el Señor vino por primera vez, hace aproximadamente 2000 años o un poco más, ¿qué estaba sucediendo en la nación de Israel? ¿Qué pasaba en Jerusalén? ¿Quiénes estaban esperando la venida del Señor? ¿Quiénes estaban esperando al Cristo, al Mesías? Había muchos allí que conocían las Escrituras, que conocían las profecías, pero había un pequeño remanente, solo había un pequeño remanente que tenía un corazón para el Señor,
que lo estaban esperando, que estaban preparados, unos que temían el nombre del Señor y que llegaron a ser, que eran un tesoro personal para Él. Ese pequeño remanente, hermanos, fueron los que estaban esperando el nacimiento de Jesús, la venida de Cristo. Pero no eran muchos, hermanos, eran bien pocos. Allí, si ustedes leen en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y capítulo 2, en el capítulo 1 vemos tal vez a 3 y en el capítulo 2 de Lucas vemos a 2 de esos vencedores. ¿Quiénes estaban en el capítulo 1? Estaba un sacerdote, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y también estaba su esposa Elizabeth. ¿Y quién más estaba allí? María. Y ellos estaban preparados, eran santos, estaban separados. Eran un tesoro especial para el Señor, para traerlo por primera vez a la tierra. Imagínense qué privilegio tan maravilloso, hermanos. Ellos estaban allí. El único objetivo de su vida y de su vivir era traer al Mesías, traer al Cristo. Y en el capítulo 2 vemos a otros dos, a uno que se llamaba Simeón y a una profetisa que se llamaba Ana. Y esta Ana era una hermana viuda que servía de noche y de día al Señor en el templo con ayuno, oración y súplica. Y este Simeón era aquel que se le había prometido por parte del Espíritu Santo que no partiría, que no vería la muerte sin ver primero al Cristo. Así que si se dan cuenta, hermanos y hermanas, ese remanente eran bien pocos. Elizabeth, Zacarías, María, Ana, Simeón y algunos otros pocos. El remanente siempre es poco, hermanos. Ese remanente son los vencedores que traen al Señor de regreso, que traen al Señor por la primera vez. Y ahora, hermanos, nosotros estamos al final de esta era. Sabemos que el Señor viene pronto, no sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos que Él necesita obtener un remanente en la tierra que invoque su nombre, que lo ame a Él, que ame su manifestación, que seamos personas que somos un tesoro para Él, que estamos aquí con el anhelo de que nuestro amado novio venga pronto. Oh, hermanos y hermanas, que todos nosotros remanente santo que trae al Señor de regreso. Y entonces, siguiendo en esta viaje por el Antiguo Testamento, por el comienzo del Nuevo Testamento, vemos, hermanos, que después de que el Señor vino teniendo en cuenta este remanente, luego en su ministerio terrenal de los últimos 3 años y medio, de los 30 años en adelante, el Señor en su ministerio terrenal lo siguieron multitudes de personas. Lo siguieron muchedumbres. 5,000 en un lado, 4,000 en otro lado, y lo seguían multitudes y muchedumbres en todo lugar a donde él iba. Pero quería preguntarles, ¿cuántos estaban al final en el aposento alto? Cuando el Señor partió, resucitó, ascendió, ¿cuántos habían en el aposento alto, hermanos? ¿Dónde estaban las muchedumbres? ¿Dónde estaban las multitudes que seguían al Señor? Hermanos y hermanas, en el aposento alto solamente habían 120. Esos 120 eran vencedores, hermanos, hermanas, que se mantuvieron firmes con la visión celestial. Aquellos cuyos ojos habían sido abiertos y sus corazones habían sido conmovidos. Allí estaba María, la del frasco de alabastro, que había derramado todo su ser en el Señor. Estaban los discípulos y había este grupo de 120 vencedores. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban allí orando, perseverando en la oración. Unánimes, esperando la promesa del derramamiento del Espíritu desde lo alto. Esos, hermanos, fueron los pocos que que trastornaron el mundo y cambiaron la era. Así que, queridos hermanos y hermanas, este son un modelo para nosotros que nos muestra lo que sucederá en la venida del Señor.
No queremos ser parte de las multitudes y las muchedumbres. Hermanos, hermanas, ¿quieren ser ustedes parte de las muchedumbres y de las multitudes o quieren ser parte de ese remanente que es un tesoro para el Señor? Alabado sea el Señor. Pero para eso necesitamos consagrarnos, separarnos, una consagración extraordinaria, una consagración específica, una consagración que es un momento decisivo en nuestras vidas, hermanos. Y podemos decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a estar en el aposento alto por causa de tu testimonio, por causa de tu regreso. Quiero ser parte de ese remanente santo. Quiero ser parte de ese Zacarías, de esa Elizabeth, de esa María, de esos 120 que te trajeron la primera vez que estabas allí y que ahora quiero ser parte de ese testimonio. Quiero ser parte de ese remanente. Entonces, hermanos y hermanas, les quiero compartir algo de un libro. Por favor, tomen nota de este libro, que se llama Hombres que cambian la era. Y es un libro bien pequeño. Este libro bien pequeño solamente tiene 2 capítulos y 36 páginas que lo podemos leer muy rápidamente. Está disponible en línea en la página de LSM y tiene 2 capítulos. El primer capítulo dice la necesidad de que haya hombres que cambien la era. Y el segundo capítulo, las características de los que cambian la era. Así que en este precioso libro, Hombres que cambian la era, podemos encontrar el secreto para ser parte de esos 120. Y el primer punto es que estos son personas que están completamente consagradas al Señor. En el aposento alto, hermano, consagrados al Señor como nazareos, separados para Dios, separados para su propósito. Ese es el primer requisito, hermano, de los que queremos ser vencedores. Y un vencedor, hermano, si quieren apuntar este otro libro, también de una vez se lo menciono, es La Visión Celestial. La Visión Celestial. Y esta Visión Celestial tiene 6 capítulos. Tiene también muy pequeño de 69 páginas. En el capítulo 1 habla de la visión de Cristo. En el capítulo 2, de la visión de la iglesia. En el capítulo 3, la visión del cuerpo. El 4, la visión del yo. Capítulo 5, la visión del mundo. Y finalmente el capítulo 6, la visión de la consagración. La visión de la consagración. Y allí en este capítulo 6 se refiere a la consagración de Pedro y los 120 en el aposento alto. Y vemos que Pedro y los demás discípulos eran aquellos que habían abandonado todo, que habían pagado un precio, habían dejado su judaísmo, su cultura, la religión de sus antepasados. Habían casi que renunciado a su propia patria, a su familia, a todo, para poder estar allí y ser de valor dispensacional para el Señor. El precio que Pedro pagó cuando fue llamado por el Señor fue un precio importante. Él dejó muchas cosas, pero el precio para estar en el aposento alto fue más elevado. Pedro pagó un precio y los 120 más elevados porque sus ojos habían sido abiertos, hermanos. Su corazón había sido conmovido y ellos estaban viendo la visión celestial. Habían visto la visión celestial de lo que el Señor necesitaba hacer y quería hacer, y ellos eran parte del mover del Señor en la tierra. Ahora nosotros, al final de esta era, hermanos y hermanas, estamos dispuestos a tener ese corazón conmovido, nuestros ojos abiertos, que vemos la visión celestial, que sabemos que el Señor viene pronto y queremos estar allí con ese remanente santo en el aposento alto, pagando el precio, renunciando a muchas cosas para poder estar allí como aquellos vencedores que traemos al Señor de regreso, como aquellas primicias que somos arrebatados al trono de Dios y del Cordero en el monte Sión para la satisfacción del Padre. Oh, qué precioso, hermanos, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros corazones sean conmovidos y que seamos aquellos que trastornamos el mundo y cambiamos la era, de la era de la iglesia a la era del reino.
Y entonces, queridos hermanos y hermanas, vemos que a los ojos de Dios, un vencedor es un varón de preciosidad. Un vencedor es incluso la preciosidad misma. ¿Dónde vemos esto? En el Evangelio, en el libro de Daniel, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, vemos que Daniel era un varón de preciosidad. Era un varón de preciosidad que tenía un espíritu excelente. Y no solamente Daniel, sino Daniel y sus compañeros. Ananías, Misael y Azarías, ellos tres formaban un grupo vital, hermanos y hermanas. Y ese es otro de los secretos para que podamos ser vencedores. Un vencedor nunca es individual. Nosotros nunca podremos ser vencedores de manera individual. Para poder ser vencedores necesitamos estar en algo corporativo, hermanos. La novia preciosa llamada por la cual el Señor viene es una novia que ha crecido en vida, que ha madurado, pero que además ha sido edificada. O sea, que nos edificamos unos con otros. No es un creyente individual que está preparado, no. No hay forma de ser vencedores, hermanos, si no es algo corporativo. Tenemos que edificarnos con otros y alabado sea el Señor por la tecnología que ahora podemos unirnos con hermanos y hermanas de toda la tierra, de todo lugar, para podernos edificar mutuamente. De esa manera cumplimos uno de los requisitos de la novia, que es algo corporativo, hermanos. Necesitamos los 2 y 3. Necesitamos esos grupos vitales como Daniel y sus compañeros. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos y hermanas? ¿Qué hicieron Daniel y sus compañeros? Se consagraron absolutamente a Dios y se apartaron absolutamente para Dios. Así que todos los que son usados por Dios para cambiar la era tienen que cumplir este primer requisito, ser nazareos, ser apartados para Dios, vivir para Dios, separados para Dios, consagrados para Dios, de una manera definitiva y absoluta. ¿Sí? Vemos, queridos hermanos y hermanas, que Daniel y sus compañeros se consagraron de tal manera que ellos no se contaminaron. Ellos estaban allí en Babilonia, recuerden, todos ustedes deben haber leído el libro de Daniel varias veces, y ellos estaban allí. Y digamos, de la corte, que estuvieran allí con el rey, comiendo los manjares del rey y probando el vino del rey. Imagínense, queridos hermanos y hermanas, si a ustedes los invitan allá al Palacio de Nariño a una cena especial, o yo no sé a dónde, con el presidente de la República y los ministros y el gabinete, y les van a hacer una cena bien especial, bien rica, con el mejor vino, con la mejor atención, y les dicen, no, queremos que estén aquí con nosotros para disfrutar estos manjares y este vino. ¿Qué harían ustedes, hermano y hermanas? Esa era la situación de Daniel allá en Babilonia. Pero ellos dijeron, no nos contaminaremos con los manjares del rey. Ellos no comían lo que los demás comían, ni bebían lo que los demás bebían, ni deseaban lo que los demás deseaban. Ellos estaban separados para Dios. Ellos tenían un propósito. Su corazón estaba completamente para Dios y su economía. No tenían ningún otro propósito y pudieron por eso separarse. Hermanos y hermanas, el primer requisito que nosotros tenemos es separarnos de esta era perversa, corrupta y maligna. No hay nada que esperemos ahí. Qué bueno podemos esperar de esa era. Nos separamos para Dios y su propósito y estamos en el aposento santo, en el aposento alto, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser aquellos que tienen un valor dispensacional para el Señor y que somos un tesoro para Él. Y en cuanto a eso, les quiero dar un testimonio precioso, hermanos. Había en el siglo XVIII un hermano que se llamaba D.L. Moody. Y tenemos algunos signos en el linario que son de este hermano. Él era un zapatero analfabeto, hermanos. Él era un zapatero analfabeto y entonces
este zapatero analfabeto de una familia muy pobre, tuvo que viajar, aquí americano, evangelista americano, él viajó a buscar trabajo y se fue cerquita a Nueva York, luego fue a Boston y consiguió trabajo con un tío que tenía una venta de zapatos. Y a los 18 años él recibió la salvación porque alguien le predicó el evangelio. ¿Quién iba a pensar que alguien que le predicara el evangelio a este zapatero analfabeto podría llegar a ser uno de los más grandes evangelistas de los años 1800 en toda la tierra? Fue asombroso, hermanos. Pero miren lo que pasó con él. Esto siempre me ha impactado a mí. Cuando él fue salvo, alguien le dijo lo siguiente: el mundo todavía espera ver lo que Dios puede hacer por medio de un hombre que está plenamente consagrado a él. Y cuando Moody escuchó esta palabra, de inmediato respondió: yo quiero ser ese hombre. Y hizo una oración sencilla: Señor, por el Espíritu Santo en mí, yo quiero ser ese hombre. Me consagro plenamente a ti. Así que este zapatero analfabeto llegó a ser uno de los evangelistas más importantes y prevalecientes de los años 1800 y llevó a la salvación a miles y miles de personas e inclusive, como les dije, tenemos varios signos de él en nuestro inario. Así que él vio, hermanos, él respondió de inmediato al deseo del corazón del Señor. Él necesitaba ser consagrado y realmente por la consagración que tuvo Moody fue que él pudo ser tan útil para el Señor y su propósito y que tiene una historia gloriosa. La pueden ustedes encontrar sin ningún problema en Wikipedia o en cualquier otro lugar. Entonces, primer requisito, hermanos, de los hombres, de las características de los hombres que cambian la era, es que nos separamos completamente para el Señor. Es una decisión voluntaria. Nuestro corazón es conmovido, nuestros ojos son abiertos, vemos la visión celestial, queremos ser parte de ese remanente santo, queremos ser como María, Elizabeth, Zacarías, queremos ser como los 120 y estamos dispuestos a estar allí por causa del satisfacer el deseo del corazón del Señor. Esa fue mi experiencia, hermanos, les comparto, cuando yo, por la misericordia del Señor, pude ver que Dios tenía un propósito y tenía una economía y que Él estaba haciendo algo y tenía una necesidad. Mi corazón fue conmovido, hermanos, y el corazón de mi esposa. Fuimos conmovidos totalmente y de alguna manera, sin saberlo, nos consagramos absolutamente para ese propósito y para esa necesidad de Dios. Porque siempre habíamos estado, ese fue un cambio crucial en nuestras vidas, antes y después, cuando vimos esta visión. Siempre habíamos estado pensando en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que yo necesito. Orábamos por nosotros, orábamos por aquello, pero 99.9% por nosotros. Pero de pronto vimos que Dios tenía una necesidad. Vimos que Dios necesitaba y quería tener una novia y estaba preparando una novia. Necesitaba edificar su cuerpo. Quería regresar a la tierra y nuestro corazón fue conmovido por completo. Y eso cambió nuestras vidas, cambió nuestro rumbo. Íbamos para allí, 180 grados, cambiamos de dirección. Y estamos tan felices, jamás nos arrepentimos de haber cambiado nuestra vida y estar sirviendo al Señor durante todos estos años. De hecho, han sido los años más felices y más bendecidos de toda nuestra vida. El Señor es fiel, hermanos. Cuando nos entregamos por completo a Él y a su propósito, el Señor nos bendice más que abundantemente, hermanos. Bueno, sigamos con el segundo punto que me encanta, hermanos. Este me encanta. Y para eso quiero que leamos juntos un versículo que es Daniel 9, versículos 2 y 3. Yo se lo leo, pero apúntenlo, por favor. Capítulo 9 de Daniel, versículos 2 y 3. Y en este punto vemos que un vencedor, la segunda característica es que nos unimos al deseo de Dios mediante la palabra de Dios. Entonces nosotros leemos las Escrituras, leemos la Biblia, tocamos el deseo del corazón de Dios en la palabra y de inmediato, en oración,
nos unimos al deseo del corazón de Dios y respondemos al Señor conforme a lo que Él nos revela. Esto fue exactamente lo que hizo Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 2 y 3 dice, yo, Daniel, pude entender por medio de las escrituras el número de los años. ¿Saben, hermanos y hermanas? Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Y él dice, yo pude entender por medio de las escrituras el número de los años, lo cual vino como palabra de Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén. Esto es 70 años. Entonces, Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y vio en las escrituras que el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia serían 70 años. Cuando él leyó esta escritura en Jeremías, iban 50 años de cautiverio. ¿Y qué hizo él, hermanos? Dice, entonces puse mi rostro hacia el Señor Dios, buscándolo en oración y en súplicas y en ayuno. Entonces de inmediato Daniel se identificó con el deseo del corazón de Dios. De inmediato hizo el deseo del corazón de Dios su propio deseo por medio de las escrituras. Y de inmediato, ¿qué hizo? Oró y suplicó al Señor para que esos 70 años se cumplieran. Pero eso no lo hizo por un día, hermanos, lo hizo por 20 años. Cuando él leyó esto, era el cautiverio, 50 años. Cuando el pueblo de Israel regresó, faltaban 20 años para que el pueblo de Israel regresara. Así que Daniel estuvo orando por 20 años para que se cumplieran estas escrituras, hermanos y hermanas. Nosotros sabemos que el Señor viene pronto. Tal vez faltan 10 años, 5 años, 20 años, no sabemos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si queremos ser parte de ese remanente santo, nos unimos al Señor en la palabra y oramos. Porque un vencedor es un hombre de oración. Y un hombre de oración es un vencedor. Oramos, ¿qué oramos? Lo que está revelado en el deseo del corazón de Dios en la palabra, tal como lo hizo Daniel. Y tenemos que orar de manera perseverante, como lo hemos venido haciendo en este tiempo de restricción. Día a día tenemos una oración global en toda la tierra, donde estamos cooperando con el Señor conforme al deseo del corazón de Dios. Y esta oración, hermanos, es para que lo sigamos haciendo por la misericordia del Señor y su gracia hasta que Él regrese. Así que como Daniel oró por 20 años, posiblemente nosotros tengamos que estar orando de manera continua. Entonces, hermanos y hermanas, debemos leer la palabra de Dios en un espíritu y en una atmósfera de oración y tocar el deseo de Dios que está revelado en la palabra. Y entonces nos unimos inmediatamente a ese deseo por medio de la oración y la Biblia entonces debe afectar nuestro vivir. La Biblia debe afectar nuestro vivir. Debe cambiar nuestro vivir. Y en este libro de Hombres que cambian la era, el hermano nos da un ejemplo muy precioso y habla de lo siguiente. Ustedes que son jóvenes adultos todos, dice, sabemos que en Primera de Corintios dice que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Entonces leemos esa palabra en Primera de Corintios, pero sin embargo seguimos teniendo amistades o seguimos haciendo amistades con incrédulos, con gente del mundo. Eso quiere decir que la Biblia siguió siendo la Biblia y que nosotros seguimos siendo nosotros. Que la Biblia no afectó para nada nuestra manera de vivir y que nuestra manera de vivir no se relaciona con nada en lo que el deseo del corazón nos muestra en su palabra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos salve, hermanos, de que leamos algo en la palabra y que la Biblia siga siendo la Biblia y que nosotros sigamos siendo nosotros sin que nos afecte para nada. Oh, hermanos queridos, hermanas queridas, yo recuerdo como si fuera hoy un versículo en Gálatas capítulo 6, creo que el versículo 7 o algo así. Cuando lo leí por primera vez, yo estaba recién convertido, hacía poco había sido recibido al Señor. Y ese versículo dice algo como, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado. Oh, hermanos y hermanas, eso me tocó lo más profundo de mi ser, porque de alguna manera antes de eso yo era un burletero de Dios y de la palabra de Dios y de todo lo que tuviera que ver con el cristianismo y los cristianos. Cuando esa palabra yo la leí, afectó mi vida por completo, hermanos. Tuve temor y temblor de Dios. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Así que, hermanos y hermanas, cuando leemos la palabra, tenemos que unirnos al deseo del corazón de Dios en la palabra. La palabra tiene que afectar nuestro vivir. Nosotros respondemos al deseo del corazón de Dios en la palabra y lo hacemos por medio de la oración. Nos unimos a ese deseo y oramos al Señor con base en su deseo. Y la oración más preciosa que les puedo decir, que es la que yo hago y la que algunos hermanos nos han recomendado que hagamos, es: Señor, haz que el deseo de tu corazón llegue a ser el deseo de mi corazón. Señor, haz que tu propósito llegue a ser mi propósito, que tu intención llegue a ser mi intención, que tus pensamientos lleguen a ser mis pensamientos. ¿Sí? Y ahí llegamos a ser hombres genuinos de oración, hermanos. ¿Qué es un hombre genuino de oración? Es un hombre cuyos pensamientos están mezclados con los pensamientos de Dios, cuyo deseo ha tocado el deseo de Dios y el deseo de Dios llega a ser el deseo de este hombre de oración. Es un hombre en quien los pensamientos y el deseo de Dios son grabados en su corazón. Y este hombre de oración llega a ser una duplicación, el corazón de este hombre de oración llega a ser una duplicación del corazón de Dios. Ese es un hombre de oración genuino, hermanos y hermanas. Que el Señor nos haga tales a todos nosotros. Señor, mezcla tus pensamientos con nuestros pensamientos. Haz que el deseo de tu corazón llegue a ser nuestro deseo. Señor, que nuestro corazón sea una duplicación de tu corazón. De esa manera, hermanos, ofreceremos oraciones que son conforme al propósito de Dios, a la economía de Dios, y sin lugar a dudas podremos estar siendo parte de ese remanente que es de valor para el Señor, que ofrece oraciones de peso, oraciones que cambian la era, oraciones de valor dispensacional. Oh, que el Señor haga de vosotros, hermanos y hermanas, tales hermanos y hermanas de oración, genuinos en la palabra. Así que no solo es suficiente, como estábamos viendo ahorita, unir nuestro corazón, tocar el deseo de Dios en la palabra y que esa palabra afecte nuestro vivir, ¿cierto? Sino que además de eso tenemos que ser esos hombres de oración con un espíritu excelente. Ya les dije y les mencioné hace un rato que un vencedor es un hombre de oración con un espíritu excelente y que llega a ser un varón de preciosidad. Y en el libro de Daniel dice, llega a ser la preciosidad misma. Oh, hermanos y hermanas, yo quiero ser la preciosidad misma para Dios. Dígale a su vecino, a su esposa, a su esposo, al que esté cerquita, queremos ser preciosidad, varones de preciosidad para Dios. Con un espíritu excelente. Con un espíritu excelente. Y este es un hombre de oración, este es un vencedor, porque la expresión máxima de un hombre que coopera con Dios, de un vencedor, se ve en la oración, como acabamos de hablar ahorita. Esa es la expresión máxima. ¿Por qué Daniel pudo cooperar con Dios de tal forma? Porque él era un hombre genuino de oración, con un corazón excelente, con un espíritu excelente, un varón de preciosidad, que oraba conforme a lo que las escrituras le revelaban a él. ¿Sí? Daniel dependió, esto es precioso, hermano. ¿Recuerdan cuando Daniel tuvo que interpretar el sueño de Nabucodonosor, de la imagen humana? Que primero le reveló el sueño. Dios le reveló el sueño, además de revelárselo a Nabucodonosor, también se lo dio a conocer a Daniel, para que lo pudiese interpretar, y él lo pudo interpretar. Y finalmente ese sueño es la consumación de toda la historia de la humanidad hasta que el Señor regrese, que ya falta poco. Imagínense lo que pasó con Daniel, hermanos. Pero ¿cómo fue posible que Daniel haya recibido ese sueño en visión y lo haya podido interpretar? ¿Fue porque él estaba solo y él era un héroe?
¿Era mejor que todos los demás? No, hermanos y hermanas, porque tenía 3 amigos, 3 compañeros vitales con los cuales estaban orando desesperados. Daniel llamó a sus 3 amigos y les dijo, oremos, porque los iban a matar a todos. Tenemos que orar para que el Dios de los cielos, el Altísimo, nos revele cuál es el sueño y cuál es la interpretación. Daniel lo pudo hacer porque había un grupo de vencedores junto con él. Así que nosotros no podemos estar solos, hermanos. Tenemos que tener nuestros compañeros vitales, nuestros 2 y 3, y de esa manera nos unimos en oración para poder ver, hacer lo que el hombre no puede hacer y ver lo que el hombre no puede ser. Y esas oraciones de Daniel estaban totalmente a favor de Dios. No eran nada para él. De hecho, él estuvo dispuesto a morir cuando los enemigos de Daniel, que era Satanás mismo, querían eh, eh, obstaculizar el canal de oración que estaba utilizando Dios en la tierra para poder ejecutar desde el trono la economía de Dios. Daniel estuvo dispuesto, hermanos, a morir, a pagar el precio a sacrificarse a sí mismo por causa de que el propósito de Dios se cumpliera. Y de hecho, apunten, hermanos, este versículo en Daniel 9:17. Daniel 9:17 es tal vez uno de los versículos más maravillosos de toda la Biblia, que fue la cumbre de la oración, la cumbre más elevada, la cumbre de las cumbres de la oración de Daniel, la cumbre de la oración que hace un vencedor. ¿Cómo es esta oración? Dice, ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Por amor del Señor. Daniel le retó a Dios y le dijo, haz resplandecer tu rostro, es decir, edifica tu santuario. Lleva el pueblo de regreso a Jerusalén para que edifiquemos tu templo. Y haces todo esto por amor a ti mismo. Eso fue asombroso, hermanos. Así tenemos que nosotros orarle a Dios. Señor, prepara la novia por amor a ti mismo. Señor, que podamos ser preparados, ser fortalecidos, tener el traje de bodas por amor a ti mismo. Señor, que en este momento tu recobro en toda la tierra pueda obtener lo que tú buscas, un solo y nuevo hombre, la iglesia edificada, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, por amor a ti mismo. Entonces le podemos decir al Señor, Señor, tienes que hacerlo, porque conocemos tu corazón gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Ese es el deseo de tu corazón. Y nosotros te decimos como tu cuerpo, hazlo, Señor. No puedes esperar más. No puedes, tienes que ser fiel a tu palabra. Tienes que ser fiel al deseo de tu corazón. Tienes que hacerlo, Señor. Nosotros, tu novia, te decimos por amor a ti mismo, por amor a tu propósito, por la satisfacción de tu corazón, te decimos, hazlo, Señor. Embellécenos, prepáranos, edifícanos, crece en nosotros. De esa manera tocamos el corazón de Dios y llegamos a ser hombres, varones de preciosidad con un espíritu excelente que oramos conforme al corazón de Dios. Hermanos y hermanas, y ese es un vencedor. Es un vencedor que ofrece oraciones que cambia la era. ¿No es esto maravilloso? ¿No quieren ser ustedes así? ¡Qué glorioso, hermanos! La otra característica de estos hombres que cambian la era, entonces, la consagración absoluta. Nos unimos al deseo de Dios en la palabra, ofrecemos oraciones con un espíritu excelente conforme al corazón de Dios, número 3, y número 4, estamos dispuestos a pagar un precio, como lo hicieron aquellos en el aposento alto y como lo hizo Daniel. No vamos a tocar mucho esa parte hoy, tenemos algo adicional, pero esas son las 4 características. Nuevamente, nos consagramos absolutamente al Señor para traerlo de regreso, porque lo amamos y amamos su manifestación. De hecho, me acabo de recordar este versículo, hermanos. Segunda de Pedro 3:12, si lo quieren apuntar. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurando la venida de Dios.
esperando y apresurando la venida del Señor. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, ¿sí o no? Pero también la estamos apresurando al ser uno con Él, al consagrarnos, al estar en la palabra y tocar el deseo de su palabra de tal manera que su palabra afecta nuestro vivir, nuestra manera de vivir, al ofrecer oraciones que tienen un valor dispensacional, que cambian la era, que tocan el corazón de Dios, y al pagar el precio, al estar dispuestos a separarnos de este mundo y de muchas cosas que nos atan para que podamos entonces ser aquellos que somos un tesoro para el Señor. Y en ese mismo contexto, entonces, a fin de ser los vencedores de hoy, debemos redimir el tiempo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. El Señor nos ha dado esta pandemia, estas restricciones para redimir el tiempo, para estar en la palabra, para estar en la oración, para estar en este tiempo de Zoom, en penetración y edificación, siendo nutridos, siendo fortalecidos. Y dice en Efesios 5:16, dice, mirad pues atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y esto es muy precioso, queridos hermanos y hermanas, porque ¿qué significa redimir el tiempo? Realmente redimir el tiempo significa redimir la oportunidad. Cada día tenemos innumerables oportunidades. ¿Sí o no? Todos tenemos innumerables oportunidades cada día. El hermano Watchman nos dice que tal vez ayer, el día de ayer, debió haber sido el día más glorioso de toda nuestra vida, pero lo dejamos pasar la oportunidad. ¿Ah? Pero aquellos que redimimos el tiempo somos aquellos que no dejamos perder ninguna oportunidad, hermanos. Y volviendo al ejemplo del evangelista Moody, él fue salvo porque alguna persona redimió la oportunidad, redimió el tiempo y le predicó el evangelio a un zapatero analfabeto. ¿Quién se iba a imaginar que un zapatero analfabeto llegaría a ser uno de los más grandes evangelistas de los años 1800? Nosotros también podemos salir, podemos tener algún encuentro con alguien que tal vez sea un zapatero analfabeto y puede llegar a ser de gran uso y de gran utilidad para el Señor. Les quiero compartir esta historia porque es tan preciosa, hermanos. De hecho, está aquí en nuestro inario. Es una historia real con respecto a redimir la oportunidad y a redimir el tiempo. Una hermana joven contrajo tuberculosis. Eso fue allá no es exactamente en qué lugar, y estaba a punto de morir. Y fue internada al hospital. Estaba allí ya a punto de morir y ella era incrédula, pecadora. Y entonces, en su lecho de enferma, un anciano creyente fue y le predicó el evangelio. Y ella, con lágrimas en sus ojos, recibió al Señor. Y su rostro y su expresión cambió de inmediato y estuvo rozagante y feliz y llena de paz, llena de gozo. Fue maravilloso. Unos pocos días antes de morir. Y luego el día siguiente o a los pocos días volvió el predicador, el anciano que le predicó, y la encontró para visitarla, saber cómo estaba. Y cuando la encontró, estaba triste, llorando, deprimida, completamente distinta a lo que lo había dejado 2, 3 días antes. Y entonces le preguntó, ¿qué pasó? Estabas tan feliz y ahora estás tan triste. ¿Qué te pasó? Y ella dijo, oh, es que sé que voy a morir. Me queda pocos días. Y voy a llegar con mis manos vacías al Señor. He desperdiciado todos los días de mi vida. Voy a llegar y ¿qué le voy a entregar a mi Señor? No tengo nada para presentarle. No tengo ningún fruto. Por eso estoy tan triste y tan desconsolada. Y lloraba. Y entonces este anciano le dijo, no te preocupes. Eso que acabas de decir, me voy a sentar junto a tu cama y voy a escribir una canción. Y todo aquel que cante esa canción y predique el evangelio, cuando escuche esa canción y reciban al Señor, compartirán ese fruto contigo y tú le podrás presentar ese fruto al Señor.
Esto fue maravilloso, hermanos, y ese himno está en nuestro himnario. Te lo voy a leer. Es el himno 418. No se lo voy a leer todo, pero al menos unas 2 estrofas. El himno 418 dice lo siguiente. Estrofa 1. He de ir sin fruto alguno que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor. Y dice el coro, he de ir sin fruto alguno, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. Y luego la estrofa 3 se la quiero leer. Darle todo yo quisiera, de los años que perdí, a mi Salvador los diera, sin medir el precio aquí. Este himno es preciosísimo, hermano. Lo hemos cantado muchas veces y hemos predicado el Evangelio muchas veces con este himno. Eso es lo que significa redimir el tiempo, redimir la oportunidad, hermanos. Este hermano anciano pudo redimir la oportunidad y esta hermana que estaba falleciendo también redimió la oportunidad y con seguridad le ha presentado mucho fruto al Señor. Así que esa es nuestra decisión, queridos hermanos. ¿Sí? No perdamos la oportunidad. Y hay un versículo maravilloso. Tal vez hemos perdido muchos años. Yo perdí muchos años de mi vida. Es posible que ustedes también, ¿cierto? Pero hay un versículo maravilloso, a ver si lo encuentro acá, que está en Joel 2:25. Joel 2:25. Te lo voy a leer. Dice así, yo os restauraré los años que han comido la langosta que pulula. Oh, esto es maravilloso, es una promesa maravillosa, hermanos, porque con este versículo, los años que ha comido la langosta que pulula, podemos haber desperdiciado 10 años de nuestra vida. Más bien, 10 años de nuestra vida podría ser igual a un solo día. Pero por medio de esta promesa, un día nuestro que redimimos puede ser igual a 10 años que perdimos. Alabado sea el Señor, hermanos. El Señor redime nuestro tiempo y redime nos da una nueva oportunidad. Así que aprovechemos el tiempo al máximo, redimamos el tiempo. Tal vez podemos conseguir a una hermana como esta que estaba muriendo o como el zapatero analfabeto y le predicamos el Evangelio y llega a ser de gran utilidad para el Señor. Estamos preparados, comprando el aceite, preparándonos como las vírgenes prudentes para ser llenas del aceite a fin de recibir a nuestro amado. Y ya para terminar, hermanos, que ustedes puedan compartir la última parte, y esto es muy precioso, de poder ser vencedores, consiste en responder al llamado del Señor. Cantamos el himno, el 403. ¿Sí? Cristo llama, escuchad su voz. El Señor nos está llamando esta tarde. Estamos escuchando su voz y le respondemos, sí, Señor, quiero ser de tus vencedores. Amén, Señor. Y Él es el vencedor en nosotros, hermanos. Nosotros podemos. Por eso le leí esos versículos de que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Él es el vencedor, hermano. Nosotros solos jamás podremos hacerlo, pero Él en nosotros y los grupos vitales. Así que un vencedor es un hombre de oración, es una persona vital. ¿Y cómo somos vitalizados? En 2 y 3, hermanos, en 2 y 3. ¿Cuál es un grupo vital bien precioso que ya hablamos hoy? Estaban Elizabeth, Zacarías y María. ¿Qué hicieron ellos? Trajeron al Señor por primera vez a la tierra, hermanos. ¡Qué grupo vital tan glorioso! Otro grupo maravilloso, Daniel y sus 3 amigos, cambiaron la era. Los grupos vitales son de vencedores y son aquellos que cambian la era, hermanos. Y hay otro grupo vital que me parece glorioso, hermanos, y es en Éxodo capítulo 17, tal vez es el grupo vital más maravilloso de todos. En Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. ¿Quiénes estaban allí? Un grupo vital de 4. Glorioso. Estaba Moisés, Aarón, Hur y Josué. Y Amalek, los enemigos de Israel, estaban haciendo guerra contra Israel. Y entonces Moisés le dijo a Josué, lleva unos cuantos guerreros y pelea contra Amalek. Y yo subiré al monte para orar. Subiré con Aarón y subiré con Hur. Entonces, a la colina subieron Moisés, Aarón y Hur a orar, a interceder
por los hermanos que estaban combatiendo. Y Josué estaba en el campo de batalla. Entonces Josué combatía y mientras que Moisés tenía las manos arriba, Israel prevalecía. Pero las manos de Moisés se cayeron. Y cuando las manos de Moisés caían, Amalek prevalecía en contra de Israel. Entonces, ¿qué hicieron Aarón, el grupo vital? Aarón y Hur trajeron una piedra, una roca, y lo sentaron a Moisés. Y se hizo uno a un lado y el otro al otro lado y le levantaron las manos. Aarón le levantó una mano, Hur le levantó la otra y estaban los tres. Moisés, Aarón y Hur con seguridad. No oraba solamente Moisés, sino también oraba Hur y oraba Aarón. Y mientras tanto Josué estaba despedazando al enemigo, a la carne, a Amalek. Ese es un grupo vital maravilloso, hermanos. Oramos tres, Moisés, Aarones y Hures, con un Josué que combate por nosotros. Y ese Josué está en nosotros, que es el vencedor, que combate contra las cosas del mundo, combate contra la carne, combate contra nuestro yo. Hermanos y hermanas queridos, ninguno de nosotros puede ser vencedores por sí solo. Todos necesitamos nuestro grupo vital. Necesitamos Daniel y sus amigos, necesitamos nuestras Marías y Elizabeths, necesitamos nuestro Aarón y nuestro Hur y nuestro Josué. Hermanos, yo los animo a que tengan un grupo vital, aunque sea de 2. ¿Sí? Y ahí en Mateo 18 dice, y yo estaré en medio de vosotros. ¿Sí o no? Eso es glorioso, hermanos. Entonces, finalmente, para ser un vencedor, tenemos que hacer la resolución de ser vencedores. Nadie puede ser vencedor. Si usted no quiere ser vencedor, no hay nada que hacer. Entonces debemos tener el corazón. Nuestro corazón es conmovido, nuestros ojos son abiertos, estamos dispuestos a pagar el precio, amamos al Señor, apresuramos su venida, queremos que nuestro amado venga pronto, que termine esta era maligna y perversa y que venga el reino milenario y que nosotros podamos estar allí, hermanos, reinando juntamente con Cristo. Además que podamos ser esas primicias que son un deleite para Dios el Padre. Oh, qué maravilloso. Y todo eso se puede dar porque, hermanos y hermanas, ustedes están jovencitos, van a estar vivos para la venida del Señor. Oh, qué precioso que todos ustedes sean primicias, que todos nosotros seamos primicias vivas, hermanos, vencedores vivos que somos arrebatados al trono del Dios y del Cordero, que cambiamos la era y que venimos a reinar juntamente con Cristo en la era del milenio. Y entonces este es el último versículo, queridos hermanos y hermanas, y es Jueces 5:15. Jueces 5:15, entre las divisiones de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Grandes resoluciones de corazón. Le decimos al Señor, ¿qué tal si ustedes repiten conmigo la siguiente oración, hermanos? A ver si la encuentro por acá. Le decimos al Señor, que fue la oración con la que comenzamos. Repitan conmigo, después de mí todos podemos repetir. Gracias, Señor, que tú vives en mí. Gracias, Señor, que tú eres el vencedor en mí. Gracias, Señor, que tú estás llamando a los vencedores. Señor, te decimos amén a tu llamado. Y también te decimos que nosotros mismos no podemos. Señor, hazlo tú en nosotros como el único vencedor. Queremos ser parte de tus vencedores. Queremos ser parte de este remanente santo. Queremos ser parte de esta minoría que está dispuesta a pagar un precio para amarte de manera absoluta y para seguirte de manera absoluta y para traerte de regreso. Amén, amén y amén. Señor, gana esto en la ciudad de Bogotá, Señor. Señor, gana un remanente santo en Colombia. De todos estos queridos hermanos y hermanas jóvenes adultos, que puedan, Señor, ser conmovidos sus corazones, que puedan ser y tomar esa resolución de corazón para ser uno contigo. Señor, gracias que tú eres el vencedor en cada uno de ellos. Señor, vence en ellos, prepáralos para tu amada novia, llénalos de tu belleza, oh, edifícalos en ti, Señor, que ellos
tengan ese remanente santo que te trae de regreso en Bogotá y que te trae de regreso allí en Colombia. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Gracias, precioso Señor, y te amamos. Alabado sea tu nombre para siempre. Aleluya. Gracias, queridos hermanos. Amén.